Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, give him the glory, great things he hath done. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Hemos compartido una linda reunión de oración en esta tarde, como lo venimos haciendo de estos últimos miércoles, y qué bien nos hace estar todos juntos, vernos las caras, compartir, parece más estrechamente, algunos momentos de oración que tanto bien nos hacen. Luego también hemos compartido una linda canción, así, interpretada por este conjunto de jóvenes de un instituto, de una escuela de Canadá. Son himnos maravillosos, y este lo tenemos nosotros en el 342, con la letra un poco distinta, pero que bien nos hace escuchar esa música que tanto nos ayuda cuando nos reunimos en forma presencial. ¿Cuánto deseamos esa realidad, ¿no? Estar todos juntos para cantar, para compartir la música, para poder expresarnos todos por medio de los himnos que tanto queremos y tanto apreciamos. Una vez más, en esta noche vamos a continuar con la enseñanza que hemos empezado en el mes de octubre acerca de distintos aspectos de la vida de la Iglesia. Hemos empezado con la definición de la Iglesia y hemos ido viendo diferentes aspectos, diferentes ítems que nos ayudan a comprender, a entender, a saber más acerca de lo que significa la vida congregacional, para que podamos crecer. Ese es el objetivo, crecer en el conocimiento, crecer para saber exactamente a dónde estamos parados con respecto a la vida espiritual. En esta noche el tema propuesto es muy importante, es la iglesia bíblica, una iglesia de acuerdo a las Escrituras.
Gran tema, hermoso tema, difícil para prepararlo en poco tiempo, tendríamos para hablar mucho, pero hemos invitado en esta noche a nuestro hermano Carlos Torteloro de la iglesia en Villa Obrera, en Lanús Este. Él accedió a compartir con nosotros este importante tema para que podamos con él aprender algo más acerca de este tema en las Escrituras. Vamos a tener una oración y luego entonces nuestro hermano Carlos ha de exponer sobre el tema que le pedimos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más, porque nos has permitido compartir la reunión de oración, porque nos has permitido también compartir este lindo himno que hemos escuchado, y te rogamos, Señor, nos bendigas ahora en el tratamiento del tema de una iglesia de acuerdo a las Escrituras. Señor, te damos gracias, porque tú nos enseñas por medio de tus siervos en todo este tiempo para nuestro crecimiento espiritual. Bendice en esta noche a nuestro hermano Carlos en la exposición de tu palabra, que tú le des la palabra justa y adecuada para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una alegría poder compartir con los hermanos de Enrique Fernández allí en Caraza. Está bien que un tanto limitados en esta pandemia tan especial que nos implica tener un distanciamiento social, pero no un distanciamiento espiritual. La comunión espiritual no tiene barreras, y mucho menos geográficas. Así que aunque distanciados, unidos en la comunión espiritual y en la bendición de tener la palabra del Señor, para abordar un tema que los hermanos han sugerido que consideremos, y es el tema de una iglesia bíblica. Qué preciosa deseo y a la vez qué precioso tema. Una iglesia bíblica. Nos preguntamos, ¿acaso hay iglesias semibíblicas? ¿Antibíblicas? A la luz de esto, tal vez debiéramos, en lo limitado del tiempo para tratar un tema tan vasto y tan precioso en la Escritura, considerar por lo menos dos aspectos del tema, abriendo caminos para que después los hermanos continúen estudiando y meditando sobre el particular. En primer lugar, el concepto de lo que es una iglesia bíblica. Y en segundo lugar, las características de una iglesia bíblica. Tal vez desarrollando brevemente ambos temas nos permitan visualizar lo que la Escritura nos va enseñando y a través de ella poder regular la práctica de cada congregación. Leemos en la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen en la lectura. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice allí la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí se habla de la iglesia del Señor y se lo expresa a través de tres metáforas.
Pablo le dice a Timoteo que tiene la esperanza de ir pronto a verte, pero si esto no se produce de manera rápida, le escribe toda la carta con el propósito de que él sepa cómo conducirse, y lo primero que se habla es de la casa de Dios. Aquí casa seguramente es una metáfora, pero a la vez se usa una figura de lenguaje allí. Casa no se refiere tanto al edificio, sino a los que componen la casa. Lo cual quiere decir que la iglesia es una familia, es la familia de Dios. La iglesia la componen todos aquellos que recibieron a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y por lo tanto, tal cual dice el evangelista Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene una gran familia. Esa familia es la casa de Dios. ¿Por qué digo que aquí parece que se refiere a la casa? Porque en el contexto, cada vez que se usa de casa, se usa en relación a los que habitan la casa. Eso es lo que se denomina comúnmente una figura del lenguaje que tiene el nombre de metonimia. ¿Qué es la metonimia? Cuando, por ejemplo, se cambia el continente por el contenido. El continente es la casa, pero el contenido de la casa es lo que está allí adentro. Por ejemplo, cuando habla en el capítulo 3 mismo, sin alejarnos mucho, dando fundamento gramatical a lo que queremos decir, en el verso 3, por ejemplo, habla de las cualidades del obispo, del anciano, del sobrevedor. Y dice en el verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa, y no es que tenga la casa pintada, arreglada, eso podría sacarse. Hay que gobierne bien su casa, se explica, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su casa, o sea, el que no sabe poder educar, guiar a sus hijos, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Ustedes ven que casa en el contexto se refiere no al lugar donde se reúne la familia, sino a la familia en sí. Eso es la iglesia es la familia de Dios. En segundo lugar, dice, para que si tardo, volvemos al verso 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahí, iglesia, la idea de la palabra es la asamblea, los convocados afuera. Quiere decir que la iglesia no solamente es la familia de Dios, sino que la iglesia es la asamblea donde Dios manifiesta su presencia. Y aquí sí tenemos la idea de templo. La iglesia es un templo. ¿Qué es un templo? Bueno, un templo siempre tuvo dos características principales: propiedad de Dios y manifiesta la presencia de Dios. Por eso la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y la tercera metáfora es que dice que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad está en aposición a casa e iglesia. ¿Qué es aposición? Aposición es una palabra que se une al nombre o al pronombre para especificar alguna característica de la misma, sin que haya ninguna preposición de por medio. Por lo tanto, la iglesia es la familia de Dios, el templo, la iglesia del Dios viviente, y además es que columna y baluarte de la verdad.
columna y baluarte de la verdad es la especificación de lo que la Iglesia es por sí misma. Por lo tanto, ningún grupo de personas que no esté dispuesto a predicar y practicar la verdad bíblica podría llamarse iglesia. Hoy se llama iglesia a cualquier cosa que entre dentro de los límites religiosos. Cualquiera que se dedique a algo religioso se denomina iglesia, pero no ese es el concepto de la Biblia. La Biblia tiene a la iglesia como la familia de Dios, el templo de Dios, que predica y practica la verdad de Dios. Por eso cuando la Biblia tiene que mirar a toda la apostasía, no le llama iglesia. Cuando Apocalipsis presenta la caída del poder religioso mundano apóstata, no le llama iglesia, le llama la gran ramera, la Babilonia espiritual. Así que la iglesia bíblica forma parte de la misma especificación de lo que es la iglesia. Jesucristo lo declaró de manera maravillosa en Juan capítulo 17, ¿se acuerda? Cuando oró por los discípulos y luego por todos nosotros, porque también oró no solamente por ellos, sino por los que habrían de creer por la palabra de ellos. Todos los creyentes, nos incluye a nosotros. ¿Qué dijo el Señor? No son del mundo, verso 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este texto tan recordado, memorizado y tan pocas veces explicado, ¿qué santifícalos en tu verdad? Es que el Señor le pide al Padre, no le está pidiendo a los discípulos, ustedes santifíquense en la verdad. Ellos no podrían santificarse en la verdad, usted y yo no podemos santificarnos en la verdad. Eso es una acción de Dios. Por eso el Señor le pidió al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es? Sepáralos, límpialos a través de la obra que Él iba a hacer. ¿Para qué? Para que estén dentro de la esfera de la verdad. Desde el mismo momento que nos hemos transformados en hijos de Dios por el nuevo nacimiento y por adopción, entramos a la familia de Dios con todos los derechos de los hijos adultos. Desde ese mismo momento, la verdad es la esfera en la cual nosotros estamos. Quiere decir que la iglesia está relacionada con la Biblia por posición y por propósito. Porque Jesucristo le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sepáralos en la esfera de la verdad. Y Pablo dice que el propósito de la iglesia es que sea columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna y baluarte? Algunos creen que es una figura de lenguaje. En diálisis, que es 2 por 1, ¿qué quiere decir? Es columna que se apoya en la verdad. Eso es baluarte. ¿Qué es baluarte? Sostén, apoyo, asiento, donde uno se afirma. ¿Qué es la columna? Lo que sostiene una estructura. Algunos sostienen que tal vez Pablo haya hablado sobre el particular porque en Éfeso, donde se cree que tal vez estaría allí Timoteo, tenía dentro de las 7 maravillas antiguas el gran templo a la diosa Diana. Un templo que según algunos historiadores tenía 123 columnas, cada una regalo de algún rey amigo, reconociendo la grandeza de la gran diosa, entre comillas, Diana.
No sabemos si Pablo tenía eso en mente, lo que sí sabemos es que la iglesia es columna en el sentido de que sostiene y predica la verdad, y además es baluarte, defensa, apoyo de la verdad. Por lo tanto, una iglesia, si se denomina iglesia, tiene que ser bíblica. Porque por posición hemos sido santificados, separados en la verdad. Y por propósito la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué características tiene una iglesia bíblica? Tal vez eso nos sirva a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a la congregación local a la cual usted participa y a la cual yo participo, de la cual somos miembros, para reflejarnos y ver si la iglesia está realmente teniendo las características de una iglesia bíblica. Tenemos algunos ejemplos de iglesias bíblicas. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Dice en el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia bíblica. Parece haber en ella algunas características. Cuando Pablo mira y dice, y vosotros, el vosotros que nosotros hemos comenzado la lectura en el verso 6, es la iglesia. Por lo tanto, nosotros podríamos encontrar características personales, pero aquí las características es de toda la iglesia. Una iglesia bíblica no es algunos hermanos que estudian la Biblia y otros no, algunos que piensan de acuerdo a la Biblia y otros no, unos que dicen y otros que siguen. Aquí el tema es la iglesia bíblica. Todos los que componemos la iglesia del Dios viviente, la familia de Dios, todos somos columna y baluarte de la verdad. Se ven algunas características en esta iglesia. En primer lugar, dice que ellos, verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Una iglesia es bíblica cuando recibe la palabra. Recibir la palabra no es solo escucharla. Cuando yo era pequeño, hace mucho tiempo, mi abuela, cuando veía que yo era un tanto desobediente, me decía, a vos los consejos te entran por una oreja y te salen por el otro. Yo no retenía. No recibía lo que me enseñaban. Por eso mi desobediencia e indisciplina era tan notoria. Y la abuela me decía, las cosas te entran por un oído y te salen por el otro.
era solamente un pasar de los consejos. Así muchas personas escuchan la palabra, pero eso no significa que la reciban. Pero la iglesia recibía la palabra. ¿Qué quiere decir? Que ellos creían. Recibir la palabra es creerla, es hacerla parte de la vida, es encarnarla. Porque el método de Dios siempre fue la encarnación. Cuando Jesucristo vino a salvarnos, se encarnó. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando la palabra se hace carne es cuando la iglesia es una iglesia que recibe la palabra. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Una palabra con imagen, divulgada. El verbo original significa la hicieron sonar afuera. Eso es divulgar, cuando algo que está dentro del corazón sale y suena, retumba. Toda una imagen de cómo ellos empezaron a divulgar la palabra. Una iglesia bíblica es cuando los miembros divulgan la palabra. Cuando usted y yo le hablamos a los amigos, a los vecinos, a los familiares. Cuando recibimos la palabra y la compartimos. Tercero, dice, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tercera característica, recibieron la palabra, divulgaron la palabra y servían a Dios. No era una pasividad, sino que la palabra actuaba en ellos. Por lo tanto, se involucraron en el servicio. Una iglesia bíblica es una iglesia que está comprometida en el servicio para con Dios. No sirve a los hombres. No se inclina ante los césares de turno, pero sirve a Dios. Verso 10, cuarta característica. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La cuarta característica de esta iglesia que recibió la palabra, que divulgó la palabra, que puso en acción la palabra sirviendo a Dios, es que estaba esperando de los cielos al Hijo. Una iglesia bíblica está esperando lo que la Biblia enseña, la inminencia del regreso de Cristo. La inminencia es la doctrina que enseña que no hay ninguna señal para que Cristo venga a buscar a la iglesia. La iglesia no espera señales, espera a su Hijo. Israel espera señales, porque las señales son para Israel. No hay ninguna señal para la iglesia. Una iglesia bíblica está esperando al Señor, que nos va a librar de la ira venidera, porque la iglesia no va a pasar por la tribulación y la grande tribulación, porque somos librados de la ira venidera. Qué maravilloso es que la expectativa de la inminente venida del Señor a buscar a su iglesia sea una realidad. Y a la vez el espejo, ¿esperamos o no esperamos al Señor? Si yo quisiera que viniera, pero no todavía, porque me quiero casar, porque me quiero cambiar el auto,
porque tengo este plan, porque tengo el otro. Nada se compara al momento singular en que Cristo nos venga a buscar y no tengamos que pasar por la muerte física, aunque ella no es un problema porque ya ha sido vencida, no deja de ser un enemigo que al final será destruido. Nada se compara con que los creyentes podamos irnos todos juntos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, tenemos un grupo de creyentes, y ya estamos terminando, ya se nos va el tiempo. 17, Hechos 17:11. Los hermanos en Berea todavía no son una iglesia, es un grupo de personas que de la sinagoga creyeron. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí hay un grupo de creyentes. Todavía la iglesia no está constituida, no está con ancianos, diáconos, los hermanos. Eso tiene que ver con funciones. Hay un grupo de creyentes que reciben la palabra. ¿Y qué hicieron? La recibieron con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñaron. Esto es un proceso de criba. ¿Qué es la escudriñación? Es cuando uno toma la verdad de Dios y la pasa por el tamiz, la discierne. La idea de la palabra tiene un intensivo que significa juzgar, discernir, entender, poner todo el esfuerzo. Una iglesia bíblica escudriña las Escrituras. Sí, pero que todos tenemos que estar estudiando horas y tras horas, todos tenemos que ser teólogos, de ninguna manera. La enseñanza, evidentemente, pública a través del ministerio está regulada por el Señor que edifica la iglesia con los dones que le ha dado a cada uno de sus hijos, pero todos tenemos que escudriñar las Escrituras, todos. Una iglesia bíblica se compone de miembros que toman la Escritura como alimento para el alma y la disciernen, la escudriñan. Capítulo 20, para terminar. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Seguro, pero aquí no está la iglesia, aquí están los ancianos de la iglesia, porque Pablo no pudo hablarle a toda la iglesia. Así que llamó a los ancianos de Éfeso y les pidió que se acercaran hasta el próximo puerto marítimo más cercano en Mileto y les dice, yo ya no voy a verlos más, pero os encomiendo, con una imagen. Os pongo al lado, eso es encomendar. Os deposito ¿con quién? Os encomiendo al Señor. Y a la palabra de su gracia. ¿Y por qué a la palabra de su gracia? Porque tiene poder para sobreedificaros. Una iglesia bíblica no solamente recibe la palabra, la divulga, la pone en acción sirviendo a Dios, espera al Señor, escudriña en las Escrituras, sino que se sobreedifica. Porque lo único que tiene poder para sobreedificar la vida
es la palabra del Señor. Con razón le dijo el Señor a Pedro aquel día cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, de lo que has dicho que soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. La iglesia está siendo edificada por el Señor con ese elemento singular que tiene poder para sobreedificarnos, que es la palabra de su gracia. Que el Señor bendiga su palabra y cada uno de nosotros cumpla con las características para constituir una iglesia local bíblica. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por haber podido compartir en esta noche este tema tan importante acerca de la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Agradecemos a nuestro hermano Carlos Torterolo, que ha accedido a compartir con nosotros esta reunión, y le rogamos que lleve a su iglesia local, allí donde se congrega, en la calle Juncal, en Villa Obrera, todo el saludo y el cariño de los hermanos de aquí en Caraza, que tanto le apreciamos. Le agradecemos a él por su deferencia de haber preparado y compartido este tema con nosotros. Los anuncios. Este domingo a las 11, como todos los domingos, tenemos la reunión de la Cena del Señor, y luego, a continuación, la reunión familiar de cada uno de los domingos con un poco de música y también la exposición y el estudio de la palabra de Dios. Quiera el Señor bendecirnos en estos días, que el Señor bendiga a cada familia, como decimos siempre, de la congregación, y que la luz de su presencia se reine en cada hogar. Terminamos entonces con oración y nos despedimos hasta volvernos a encontrar el próximo domingo. Oramos. Te damos gracias, Padre, por este día, porque una vez más nos has permitido compartir esta reunión con este tema tan importante, Señor, que sirve para nuestro conocimiento, reforzar nuestra fe, reforzar nuestro conocimiento, aprender algo más, como cada día hacemos con tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición para nuestro hermano Carlos Torterolo, que tú le acompañes, Señor, en su vida, que le bendigas en su familia, le bendigas en su iglesia local, para que, Señor, la luz de tu presencia también esté compartiendo su vida. Como dijimos, bendice, Señor, a cada hogar de nuestra congregación. Que la luz de tu presencia ilumine cada hogar en esta noche. Acompáñanos, nos quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén.